Miren, yo la verdad que en esta comisión hay muchísimas cosas que no entiendo, ¿no? Vengo esta tarde de reunirme, no es nada nuevo, todos nos reunimos con muchísimos colectivos muchísimas veces, pero yo particularmente esta tarde vengo de reunirme con una asociación y con una fundación. Una asociación de enfermedades raras, niños afectados por una enfermedad pues, muy extraña, con una esperanza de vida muy bajita, enfermedades mitocondriales, que tienen unos gastos de media de 1.500 euros al mes, que no les llega con las ayudas a la dependencia, que no les llega con absolutamente nada de lo que el Gobierno ponga a su disposición, familias que están absolutamente en la estacada y que el sistema no solo no les ayuda, sino que no hace por ayudarles. También con una fundación que trata a personas con enfermedades mentales, uno de los grandes retos de este siglo, en concreto de trastornos límites de personalidad, situaciones muy difíciles, familias muy destrozadas, muy perdidas, muy poco ayudadas y absolutamente abandonadas por las administraciones públicas, tanto las asociaciones como las familias, como las personas que lo sufren. Los gastos también de media de estas familias superan incluso las de algunas enfermedades raras, porque son los gastos, como ustedes sabrán, seguramente más caros de todo el sistema asistencial que asumen casi íntegramente las familias. Cada vez que veo los presupuestos de su ministerio, o en concreto los presupuestos de su institución, del Instituto de las Mujeres, creo de verdad y me parece una real tomadura de pelo a los españoles y a la justicia social. O sea, que ustedes tengan una dotación de 20 millones, entre los cuales se gastan 700.000 euros en conferencias y cursos feministas, casi 200.000 euros en publicidad y propaganda, que ustedes se gasten 7 millones en subvenciones a universidades y asociaciones de mujeres para cosas como crear una cátedra contra las masculinidades hegemónicas, para luchar contra la feminización de la pobreza, cuando el 82% de las personas sin hogar en España son varones. O sea, luchen contra otra cosa, pero justamente la pobreza, precisamente lo que hay es casi prácticamente una hegemonía masculina entre las personas sin hogar. Para planes de educación sexual, de memoria feminista, de memoria, como ha dicho usted, de las luchadoras antifascistas, de la pobreza menstrual. ¿De verdad creen que los españoles les entienden cuando hablan? Al mismo tiempo habla usted de la brecha salarial. Si de verdad les interesara la justicia social, hablarían de la brecha salarial autonómica. Hablarían de por qué hay maestros de la educación pública que cobran diferente en función de qué comunidad autónoma residan o les haya tocado residir, porque muchas veces no se elige. De por qué hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado discriminados en cantidades astronómicas, también en función de qué comunidad autónoma les haya tocado o si están en algún cuerpo nacional. De los profesionales de la sanidad, de las ayudas a la dependencia, que también varían en función de qué código postal tengas. Es una tomadura de pelo, de nuevo, no abordar la mayor brecha salarial que existe en España, que es la brecha autonómica. Y vamos al aborto. Yo sé que para ustedes eso es un tema difícil, que ustedes estaban muy cómodos en su hegemonía moral, en su superioridad ideológica, pero esto se les ha terminado. Se les ha terminado, porque ustedes habían decidido que había determinados temas de los cuales los españoles no podían hablar. Determinados debates que estaban superados, pero esto ya no es así. Y cada vez son más españoles los que se están dando cuenta de que ustedes están engañando masivamente a la población. Es más, que ustedes gastan 20 millones de euros en engañar masivamente a la población. Hubo una época en que había emperadores romanos que consideraban un éxito que los leones se comieran a los cristianos. Hubo otra época en que personas muy poderosas defendían la esclavitud de las personas. Y como todas esas épocas pasaron, esta época en la cual triturar bebés en el vientre materno se considera progreso, también pasará. Muchísimas gracias. A la intervención de Vox, usted decía que había cosas que no entiende. Yo tampoco entendió su intervención. O sea, usted habla de tomadura de pelo. Lo que es una tomadura de pelo es que en pleno siglo XXI tengamos que escuchar algunas afirmaciones que son propias de otra época,
de otra época que en este país deberíamos de olvidar y que planteen retrotraernos a las mujeres a épocas en las que más vale que no las hubiéramos vivido. Cuando ustedes cuestionan los derechos de las mujeres, están cuestionando derechos que han sido conquistados en democracia. Y están cuestionando derechos que han sido muy peleados por nuestras antecesoras y por nuestros antecesores. Cuando ustedes hablan de que la feminización de la pobreza no existe, yo les invitaría a que ustedes tengan cierto rigor. 1 de cada 3 mujeres tienen dificultades. 1 de cada 3 mujeres tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos. Las mujeres son las que cobramos las pensiones más bajas, las mujeres somos las que ocupamos los sectores laborales más precarizados, las camareras de piso, las trabajadoras del hogar, las limpiadoras, los sectores laborales que tienen los salarios más bajos y que tienen más dificultades a la hora de llegar a fin de mes, los ocupamos las mujeres. Las que cobramos las pensiones más bajas y tenemos peores cotizaciones somos las mujeres. Las que vivimos en umbrales de pobreza y tenemos mayor riesgo de pobreza somos las mujeres. Por tanto, yo les pediría que vengan leídas de casa y que accedan a datos. Luego ustedes tengan la opinión que quieran, pero por lo menos tengan cierto rigor científico en cuanto a los datos que ponen en una comparecencia en el Congreso. Y miren, es un poco difícil contestar con el ruido. No, vamos, míralo en la entrada del Congreso, es que es muy fuerte. No, es que me ha cortado el tiempo por la mitad. No interrumpa a quien No, está vamos, y a mí sí me puede interrumpir, ¿no? Bueno, lo mínimo es mantener la forma del diálogo, favor. escucharse. Por favor, continúe su Gracias, intervención. presidenta. Decía que hay que ser rigurosos. Después ustedes tendrán las propuestas que tengan y nosotras no las compartiremos, pero hay que ser rigurosa. Y probablemente cuando la mayoría de mujeres de este país le escuchen algunas de las cosas que dicen, ¿no? Negando la violencia de género, negando que exista una desigualdad específica que sufrimos las mujeres, ustedes también por ser mujeres, por el hecho de ser mujeres, probablemente lo que ustedes dicen no tenga nada que ver con la vida cotidiana de las mujeres. Cuando una mujer se levanta y tiene que hacer encaje de bolillos para ver cómo se va a organizar el día, para ver cómo va a trabajar, cómo va a llevar a los chiquillos a la escuela infantil, para ver cómo va a cubrir las necesidades emocionales de su casa, etcétera, etcétera, y les escucha a ustedes negar que exista discriminaciones específicas por el hecho de ser mujeres, realmente tiene bastante poco que ver con sus vidas cotidianas. Yo les diría que dejen ustedes de hacer ese intento de engañar masivamente a la gente y que dejen de hacer ese intento de aprovecharse de muchas veces la incertidumbre vital y la desesperación que tiene la gente. Que intenten dejar de engañar masivamente a la gente porque lo que está en juego es el país democrático que hemos construido. Y claro, cuando ustedes ponen sobre la mesa, nos dicen que trituramos bebés, no que los trituremos el Ministerio de Igualdad, sino que las mujeres que abortan y que pasan por esa situación y que tienen que tomar la decisión de qué hacen con un embarazo no deseado, ustedes les están diciendo que trituran bebés. Y lo peor no es que ustedes digan que trituran bebés, sino que ustedes avalan a quienes se van a las puertas de las clínicas a acosar a las mujeres y a acosar a las trabajadoras de sanidad. Acosar es delito. Y fíjense, ha dicho que dedicábamos 20 millones de euros al Instituto de las Mujeres, son 23,6 millones de euros el presupuesto del Instituto de las Mujeres y esperamos que el año que viene puedan ser más recursos, porque ustedes saben lo que hacemos con los presupuestos del Instituto de las Mujeres. Lo que hacemos es poner en marcha planes de inserción sociolaboral para mujeres que están en contextos de prostitución. Lo que hacemos es poner en marcha planes de inserción sociolaboral para mujeres mayores de 45 años paradas de larga duración, para mujeres racializadas que llevan tiempo desempleadas. Lo que hacemos es poner en marcha políticas de cuidados para garantizar que haya una redistribución justa y que se garantice el derecho al cuidado en este país. Todas esas cosas hacemos con esos escasos 23 millones de euros que esperamos que se vean incrementados. Bueno, 2 puntualizaciones solamente, voy a ser muy breve. En primer lugar, usted me acusa de falta de rigor científico y usted me acusa
de falta de datos o de falta de estadísticas y de negar o de cuestionar la feminización de la pobreza. Señoría, yo lo que le he dicho a la señora directora del Instituto de las Mujeres, y lo voy a volver a repetir, es que ustedes entre sus planes tienen uno que es el de la lucha contra la feminización de la pobreza. Pues bien, con arreglo a datos del Instituto Nacional de Estadística, que son los datos que le he citado antes, el 82% de las personas sin hogar en España son varones. Por lo tanto, cualquier persona con sentido común y con arreglo a la lógica más elemental se preguntará la necesidad de la lucha, en particular de la feminización de la pobreza, y no precisamente la lucha contra este 82% de sin hogar en España que son varones. Es decir, que hay que luchar contra la pobreza. Punto. Ya está. En segundo lugar, ¿a usted le parece mal que cuestionemos su hegemonía cultural, la hegemonía cultural de todas las ideas que ustedes pensaban que ya eran definitivas para los españoles? Y ahí solo tengo que decirle que esto no ha hecho más que empezar. Muchísimas gracias. Y termino. Hablaba la portavoz de Vox de la hegemonía cultural. Afortunadamente, el feminismo ha conseguido tener una amplia legitimidad popular, ha conseguido tener una amplia hegemonía social y ha conseguido que cuestiones, y lo decía al inicio, que cuestiones que en otros momentos estaban en los márgenes, hoy prácticamente nadie o muy poquita gente cuestione. Entre ellas, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entre ellas, el derecho de las mujeres a decidir si queremos ser madres o no y cuándo serlo. El derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo y hacerlo en la sanidad pública y con todos los derechos garantizados. La hegemonía del feminismo hoy es incuestionable y yo esperamos que sus posiciones políticas se queden en el rincón de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias.